No siendo más, pues, mi nombre, Julio César Ardila, soy especialista en sistemas integrados de gestión y adicionalmente, pues, soy ingeniero de sistemas, consultor del grupo SG Innova, y hoy vamos a tratar la parte de configuración de gestión de usuarios, roles y mapeo de procesos. Pero a mí me surge una pregunta que a ustedes también les puede estar surgiendo. ¿Y esto cómo se me alinea a la norma? Porque finalmente todos estamos en función o trabajamos en función de dar un cumplimiento normativo. Entonces, este abrebocas que les voy a comentar, pues va a tratar de hacer una alineación con algunos elementos, siendo que pues estos aspectos son muy transversales a todos los componentes, tanto de la plataforma como de la norma, pero sí a dos puntos en particular que tienen una alineación muy directa. El primero de ellos hace referencia en el capítulo del contexto de la organización a el numeral específico de 4.4, en donde hablamos de sistemas integrados de gestión y sus procesos, en donde pues la norma tiene un espíritu en función de que nos dice, oye, como compañía debes determinar cuáles son tus procesos, adicional debes implementarlos, debes mantenerlos y debes mejorar. Entonces, ese numeral, digamos que puntualmente está teniendo, en este caso, pues, esa particularidad que vamos a ver un poco. Luego, he querido traer a colación en relación a lo que es el capítulo número 5, en donde nos habla de liderazgo y en la parte de seguridad y salud nos hace referencia a la participación de los trabajadores. Puntualmente en el 5.3, en donde la alta dirección tiene un deber fundamental y es la determinación de estos roles y responsabilidades. Creo, Joana, que me estás moviendo el cursor, si lo puedes, exacto, gracias. Eh, Roles y responsabilidades y autoridad de la organización, ¿vale? Entonces, como siempre, es importante conocer de dónde vienen estos aspectos, ¿ya? Y que lo que estamos construyendo en Cantán, pues no surge porque nos lo estemos inventando, sino porque finalmente vamos a lograr un cumplimiento normativo. Muy bien. A nivel de lo relacionado con el contexto organizacional, y si hablamos específicamente del sistema integrado de gestión, pues la norma nos lanza en el numeral 4.4, ¿cierto? Algunos debes. Recordemos un poco, y uno de los tips que suelo mencionar en todos mis videos son aspectos respecto, o mejor, en todos los workshops que trabajamos, en función de lo que son eh, mm, cómo interpretar ese espíritu de la norma. Para ello siempre vamos a tener un sujeto, en este caso, o a quién va dirigido, o cuál es digamos, la razón de ser, o quién debería implementar lo que nos aconseja la norma, y luego vamos a tener un debe y un complemento en función de esto que pues debemos cumplir. Para este caso, pues, nos dice aquí la organización, en este sentido, para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño en calidad, ambiente, seguridad y salud, seguridad de la información, gestión antisoborno. La organización, miren, es el sujeto, debe, lo primero, establecer, en este caso, ¿qué debe establecer? Pues los procesos necesarios y sus interacciones. Allí me salté un poco. Existe un componente y en el diseño de nuestros sistemas de gestión hay algo, y es que solemos manejar el término de enfoque a procesos. En este enfoque a procesos, pues la palabra es bonita pronunciarla, pero el desarrollar un enfoque a procesos es algo que requiere primero un conocimiento, un concepto muy claro de lo que es un proceso. Si hablamos a nivel de definición, pues un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que transforman entradas en salidas. Pero, y aquí la sugerencia o la recomendación
está asociada en que al momento de estructurar o determinar o establecer, como lo dice la norma, nuestros procesos, pues realmente definamos aspectos claves. El primero, ¿cuál es el objeto del proceso? O sea, la razón de ser. ¿Por qué es importante? Y ojo que una cosa es objeto y otra cosa es objetivo. Son dos elementos. Por eso, para ustedes y para muchos, el objetivo es claro, ¿sí? Lograr las ventas, que se venda todo lo que tenemos. Pero la razón de ser, ¿cuál es? ¿Cierto? ¿Cuál es la razón de ser de un proceso de talento humano? ¿Es reclutar personas solamente o garantizar el recurso humano suficiente para la operación? ¿Cierto? Entonces, ¿en qué sentido? Pues definimos el objeto de ese proceso y ojo, hay que diferenciar entre un área y un proceso. Yo puedo tener un proceso que involucra muchas áreas y no procesos, o mejor, áreas disfrazadas de proceso. ¿Por qué lo digo? Porque suele ocurrir, y esto lo llevo mucho en que si nosotros como diseñadores del sistema no establecemos unos procesos basados en un objeto, en una razón de ser, en donde no por el que yo pertenezca al proceso de compras, no estoy contribuyendo con el objeto, la razón de ser del proceso de talento humano. ¿Cómo así? Pero es que yo soy compras. Yo no tengo que ver nada con selección. Pues si yo les digo que el objeto de talento humano, por ejemplo, garantizar el recurso humano, cuando a ti te dan una entrevista como líder de proceso, vas a entrevistar el personal, vas a hacer seguimiento al desempeño. ¿Estás contribuyendo con el objeto de ese proceso? Claro. Y eso se llama en sistemas de gestión algo muy bonito que es la interacción, que es algo que nos nombra la norma y que muchas veces pensamos que solamente es lo que entró y salió de un proceso al otro y no, es realmente como adicional a eso, cada miembro del área involucrada directa o indirectamente en el logro del objeto por el cual o la razón del ser por el cual se estableció un proceso. Ejemplo, yo puedo llegar a tener un proceso de gestión financiera en donde me incluye el área financiera, me incluye el área de crédito y cartera. En otros casos, muchas veces dice, es que tengo un proceso financiero y tengo un proceso de crédito y cartera. Mire ¿cuál es la razón de ser de los dos? Garantizar el recurso económico, por ejemplo, que uno lo hace distribuyendo de manera adecuada los recursos económicos que hoy en día ya tenemos. El otro es cobrando, ¿cierto? Haciendo recaudo, conciliaciones y demás. Pero finalmente los dos tienen un objeto. ¿Esto para qué? El comentario, porque es un valor agregado de estos workshops, que ustedes tengan esa visión de diseñadores y buenas prácticas que a su vez van ahora a trasladar a Kantan Software, pero que sí les va a servir para tener un sistema de gestión efectivo. Ahora bien, no basta con establecer estos procesos, sino pues también hay que implementarlos, o sea, en la implementación estamos hablando de que pues se garantice el desarrollo adecuado de las actividades. ¿Y cómo vamos a garantizar el desarrollo adecuado de esas actividades? Pues mediante una adherencia a procedimientos instructivos y demás que se definan. El mantenerlo, pues vamos a hacer unas actividades de verificación, ¿cierto? Si se está cumpliendo lo que se previó con este proceso y mejorarlo, por supuesto que esto nunca puede. Ahora bien, dice pues continuamente, mejorar continuamente el sistema integrado de gestión, incluido los procesos necesarios. Esta palabra también la quiero resaltar. ¿Por qué? Me he encontrado en procesos de auditoría con muchas organizaciones en donde son 4 empleados, pero me muestran un mapa de procesos con 20 procesos. Y me dice, bueno, estas personas realmente tienen un sentido de pertenencia por la compañía porque hacen una serie de actividades, porque cada proceso a su vez tiene procedimiento más procedimiento más procedimiento. Entonces uno dice, bueno,
Si contamos con el recurso, nuestro contexto es de ese tamaño, pues estaría bien. Pero aquí la reflexión va a que yo realmente tengo que acotar mi sistema de gestión o mis procesos a la realidad del contexto de mi compañía. No es, como muchas veces, trasladar una documentación de otra empresa porque esa otra empresa quizás sus necesidades son otras. Por tanto, los procesos necesarios, ojo, necesarios, deben ser quizás o más grandes, más robustos por su propio contexto, por su legislación, por su número de empleados, por su número de sedes, o quizás un poco más pequeños, porque lo que garantizamos o lo que tenemos que garantizar es que se apoye. Recuerden que nosotros tenemos que integrarnos con el logro de los resultados previstos de la compañía. Ahora bien, de acuerdo con, en este caso, pues los requisitos que en sí nos está diciendo la norma en su numeral. O sea, ¿qué me está diciendo? Oye, ¿qué debes tener a nivel de tus procesos? ¿Cuáles son las entradas y cuáles son las salidas? ¿Cuál es la secuencia e interacción? Ojo con ese punto. Determinar y aplicar los criterios y los métodos, incluyendo el seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño relacionados. Aquí hay algo interesante, ¿no? Y es la parte de cuando hago seguimiento, cuando hago medición, pero bueno, ese es un tema que lo veremos en los workshops de indicadores porque tiene mucha tela de donde cortar. Y yo sé que pues ustedes van a estar allí para poder analizar toda esta información. Aquí dice algo importante, necesarios para asegurarse la operación eficaz y el control de los procesos. Entonces, yo debo medir, debo determinar qué debo medir, cómo lo voy a medir, quién lo va a medir y en este caso, pues saber quién es el responsable de esta medición y quién es el responsable de este seguimiento, contra qué criterios los vamos a comparar. Digamos que tienen una serie de factores importantes en ese punto. Pero aquí estamos viendo el abrebocas, estamos viéndolo desde un ámbito de la planeación. Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurar su disponibilidad. Ok, ¿cómo sé yo qué recursos determino? ¿O qué recursos necesito? Cuando tengo muy claro qué es lo que quiero lograr. Entonces, mire todo cómo se va alineando en función del objeto o la razón de ser de este proceso. Entonces, si yo tengo un objeto o una razón de ser clara, pues sé qué necesito. Ah, ok, ¿cuáles son mis entradas? Debo desarrollar unas actividades. Para desarrollar esas actividades, ¿qué recursos adicionales necesito? ¿Y cuál es el resultado que se espera lograr? ¿O cuál es la salida? Asignar responsabilidades y autoridades para estos procesos. Abordar riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1. O sea, para cada proceso yo debería identificar esos riesgos y esas oportunidades y abordarlos, o sea, gestionarlos, de tal manera que se logren los resultados previstos. Y pues aquí nos habla también de evaluar estos procesos al implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos. O sea, aquí nos involucra también la gestión del cambio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los cambios pueden impactar el sistema integrado de gestión en este ámbito de los procesos, pues debemos considerarlo y adicional, ya sabemos todos que un cambio debemos identificar riesgos y oportunidades asociadas a ese cambio. Esto en pro de mejorar los procesos y el sistema integrado de gestión. Muy bien. A su vez, pues entonces nos dice, en la medida que sea necesario, la organización debe mantener información documentada para apoyar la operación de los procesos. Si alguien de los participantes recuerda y que ha estado en los diferentes workshops, cuando hablamos de mantener a nivel del sistema de gestión, ¿a qué nos referimos? Nos lo puede dejar por el chat. Una carita feliz. ¿En qué sentido? Pues, y lo vamos a recordar,
Cuando nos habla de mantener la norma, nos está hablando de un documento que se mantiene en el tiempo. ¿Cómo así? Ok, es un documento, ejemplo, un procedimiento que bajo una base o una estructura inicial, yo lo que hago es sobre el mismo, registro cambios, anexo ítems, quito ítems, modifico texto, adiciono imágenes, etcétera, etcétera. Y llevo normalmente un control de cambios. Situación diferente cuando la norma nos habla de conservar. Aquí nos dice conservar la información documentada para tener confianza que los procesos se realizan según lo planificado. Aquí nos está hablando de registros. Entonces, en el primero que nos dice toda la documentación, oye, estructúrale, determínale toda la documentación a nivel de procedimientos instructivos y demás, quien necesite tus procesos necesarios para el sistema integrado de gestión para que ellos funcionen. Y en el segundo nos está diciendo, ok, producto de las actividades que ellos debieron haber realizado asociado a los deberes de esta norma, más los que tú como organización le estableciste a nivel de la documentación, ¿qué registros deben tener? Entonces, eso es el segundo ítem. Muy bien. Cerrando un poco el capítulo de lo que es la parte de procesos, que ahora vamos a verlo desde Kantan Software, qué herramientas eficientes nos ofrece para gestionar nuestros procesos desde la plataforma, pues también existe un punto que Joana nos mencionaba al inicio de la presentación y está asociado con roles y responsabilidades, en este caso. ¿Y qué nos dice la norma? La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen. Háblese de los roles, en este caso, que tengamos asociados al sistema o roles propios que la compañía nos proporciona. En este caso, se comuniquen y entiendan a todos los niveles dentro de la organización y se mantengan como información documentada. Ojo, se mantengan como información documentada. Normalmente, ¿esto qué se asocia? Es un documento, ¿cierto? Que es nuestro manual de funciones, que se mantiene como un documento, ¿cierto? Que se ha estructurado por cada tipo de cargo, por cada rol que vayamos a determinar. Los funcionarios lo deben leer, lo deben interiorizar y lo más importante, aplicar dentro de lo que son las actividades propias a desarrollar. Luego, también nos dice que los trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema integrado de gestión sobre los que tengan control. O sea, ellos, en este caso, pues no le podemos asignar una responsabilidad de algo que no van a tener el control o no tienen un nivel de autoridad. Entonces, deben tener algo de coherencia, ¿no? Y tenemos una nota, mientras que la responsabilidad y la autoridad se puedan asignar, finalmente la alta dirección es la que rinde cuentas del funcionamiento del sistema integrado. Recordemos que el capítulo 5 nos habla del liderazgo. Y el liderazgo, ¿quién creen ustedes ahí que es el sujeto al cual le está hablando la norma? No es a la organización, es a la alta dirección de la compañía. ¿Vale? Entonces, allí le está diciendo, tú eres el responsable directo. Anteriormente, y ahora pues se habla en ocasiones de que tenemos el asignado, el delegado de la alta dirección, en este caso que viene siendo el responsable del sistema de gestión, que entre comillas es el delegado, el encargado de implementar, diseñar y demás. Pero finalmente la alta dirección debe involucrarse. Recuerden la diferencia entre involucrado y comprometido, ¿cierto? Luego tenemos, en este caso, pues, dice, para retomar un poco. Entonces, la alta dirección debe asignar responsabilidades y autoridad para
Dice puntualmente, asegurar de que el sistema de gestión integrado es conforme con los requisitos de esta norma, asegurar que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas, informar en particular a la alta dirección sobre el desempeño del sistema integrado de gestión y sobre las oportunidades de mejora, incluyendo el desempeño a nivel de calidad, ambiente, seguridad y salud, a nivel de seguridad de la información. Asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente. Esto es para temas de calidad exclusivamente, ¿cierto? Como estamos hoy en este workshop, tiene un enfoque integrado, por eso estamos viéndolo un poco más amplio, ¿no? Asegurarse de que la integridad del sistema integrado de gestión se mantiene cuando se planifiquen e implementan cambios del sistema. Importantísimo esta parte de la gestión del cambio. No sé si alcanzan a notar, pero en todo o en varios apartados, pues hablamos mucho de gestión del cambio. Muy bien. He querido incorporarles este componente adicional como para que vayamos alineando un poco esto que vamos a ver a nivel funcional en Kantan, pero que finalmente nos alinea a cumplimiento normativo. Joana nos hablaba de términos de seguridad de la información, también lo vamos a ver un poco. Y por supuesto, entonces vamos a pasar a lo que es ya el caso práctico. Antes de ello, pues recuerden que en la página de Kantan Software, que yo les voy a dejar por acá a nivel del chat, ¿cierto? Ustedes van a poder encontrar diferentes aspectos relevantes. Lo primero, pues van a encontrar la información asociada con pues todo lo que ofrece la solución Kantan Software. Recuerden que Kantan Software es una solución del grupo SG Innova, un grupo que se especializa en desarrollo de soluciones para la administración, mejor el diseño, implementación, gestión de sistemas, háblese de las normas ISO, 9000, 14, 45, 37, 1001, bueno, digamos que existen una gran variedad de soluciones. Una de ellas es Kantan Software y, por supuesto, pues esta herramienta pues tiene una serie de opciones que, o mejor, de paquetes o de soluciones que se adaptarían a la necesidad de su compañía. Allí tenemos inicialmente pues que podemos dar cumplimiento mediante lo que es la implementación de los sistemas de gestión 9000, 14000, 45000 y 27001, muy próximamente 37001, mediante los módulos que nos ofrece Kantan Software. Esto en sus diferentes paquetes, hablemos de un paquete S, un paquete M y un paquete L, en donde vamos a tener la diferencia básicamente es que el paquete S ofrece 25 usuarios, el paquete M 100 usuarios y el paquete L 200 usuarios. ¿Esto de qué dependerá? Las aplicaciones que ustedes tengan. Pues dependerán de la norma o las diferentes normas que ustedes quieran integrar a nivel de lo que es la solución que adquieran. Importante, a nivel de lo que es el paquete M y el paquete L, pues tienen unos bonos o unos plus adicionales, en este caso que pues vamos a hablar de lo que es el curso de implementador de Kantan Software y curso de control de la información documentada. Esto para el paquete M. Para el paquete L, adicional a todo lo que acabo de mencionar, pues vamos a tener un curso de control de la información, perdón, un diplomado en sistemas de gestión y próximamente vamos a tener la posibilidad de incorporar dentro de Kantan Software dos aspectos muy relevantes. Uno, fortalecer el control operacional, esto mediante la implementación de listados de chequeo. Y dos, para lo que es, en este caso, la toma de datos en función de un análisis de la información, pues vamos a tener incorporado un Business Intelligence en donde toda la información que ustedes registren en los módulos seleccionados, en este caso, para llevar al
Business Intelligence, recuerden que Kantan Software es una herramienta preconfigurada. Pues esto les va a cargar de manera automática de tal forma de que ustedes puedan hacer un análisis, la alta dirección pueda tomar decisiones y pues la herramienta se convierta, como su nombre lo indica, en herramienta. Ahora bien, pues para ello pueden contactarse con nuestra área de ventas o nuestro canal de ventas, esto dando clic en este botón y allí pues les permitirá diligenciar este formulario. Yo les voy a compartir allí amablemente Joanita y pues el demás miembros del equipo pueden atender sus solicitudes, pueden contactarse con ustedes y pues podrán tener una mayor información. Ahora, si entramos en materia, pues una vez ustedes son clientes o adquieren una demo, podrán ingresar o acceder a la interfaz que yo les comparto en este momento. Muchos de los que están aquí quizás son clientes que ya están o que en algún momento conocieron Kantan Software y van a comenzar a ver cambios. El primer cambio de ellos es que pues estamos teniendo una interfaz mucho más intuitiva, se han dado unos cambios principalmente a nivel de diseño y estamos teniendo este mapa de navegación que les permite, como su nombre lo indica, ir navegando por cada una de las partes del río en una secuencia ciclo PHBA, de tal manera que en la parte superior vamos a encontrar básicamente aplicaciones muy asociadas con lo que es la planeación. Ok, si yo quiero hacer un análisis del contexto, pues simplemente doy clic acá y el sistema me permitirá navegar en esta aplicación. Puedo devolverme de esta manera y pues esto hace mucho más intuitivo. Si yo quiero entrar a aspectos de recursos y demás, equipos de calibración, pues aquí tengo la aplicación de equipamientos y calibración. Simplemente puedo navegar. Y así sucesivamente, hoy no nos compete ver este mapa de navegación, pero sí que pues ustedes vayan conociendo algunos de los aspectos relevantes. También vamos a tener un set de herramientas como utilitarios que pueden trabajar, entre ellos su agenda de actividades y demás. Y pues estas opciones de menú que básicamente están definidas en lo que es la estructura de alto nivel. Digamos que es básicamente eso. Muy bien. Ahora vamos a trabajar o nos vamos a centrar en una de las aplicaciones relevantes que hacen parte como de la configuración inicial o previa de lo que respecta a Kantan Software y estaría alineado con lo que hablamos hace un momento de roles, responsabilidades, estructura organizacional. Entonces, podemos ingresar desde aquí, esta opción, gestión de la organización, o aquí dentro del mapa en estructura organizativa. Allí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en la parte izquierda 4 opciones de configuración. El primer set, en este caso, hace referencia a la parte de personas. ¿Qué son personas? Pues personas son, como su nombre lo indica, el listado de usuarios o personal registrado dentro de la plataforma. Tenemos departamento. ¿Qué son los departamentos? Pues las áreas que tenemos dentro de nuestra compañía. ¿Qué es? Los cargos que se tienen al interior. Y hay algo importante, que es el organigrama. Organigrama que se genera de manera automática por parte de la plataforma. Ya les voy a enseñar cómo hacerlo. Para crear una persona, pues es muy sencillo. Yo lo puedo hacer de 2 maneras. De manera manual o de manera masiva. Vamos a hacerlo de las 2 maneras. Entonces, vamos a decirle crear persona. Y dentro de crear persona, yo puedo cargar una fotografía de la persona. Puedo determinar si el saludo va a ser un señor, una señora, en su defecto no. Puedo poner, en este caso, ya los datos propios de la persona. Aquí vamos a poner, por ejemplo, Juan Carlos. Yo puedo poner nombre 1, nombre 2, Juan Carlos. En este caso, apellido, Bernate, por ejemplo.
el número de identificación, digamos que vamos a poner cualquier cosa, la fecha en que nació esa persona, en este caso, pues yo puedo decir, puedo navegar y puedo decir que esta persona nació en el año 1999, en el mes de enero, el día 5. El sexo es su nombre, el domicilio, la dirección, en este caso el país en el que se encuentra, que es Colombia, la ciudad, por ejemplo, vive en Mosquera, Cundinamarca, pertenece a Cundinamarca, el código postal, un teléfono de contacto de esa persona, por ejemplo, y bueno, teléfono móvil 2, y todos estos datos que harían parte de la ficha de la información propia de esa persona. Ahora, aquí viene algo importante y es el correo electrónico al cual se enviarán todas las notificaciones que se disparen desde la plataforma a esa persona. En este caso, por ejemplo, a juliocesar.ardila@sginnova.com. O también podemos configurar una segunda cuenta de correo. Luego viene esta sección que es funciones en la organización. Y aquí viene algo supremamente relevante. La plataforma a nivel de seguridad de la información pues genera, digamos, varios niveles de permiso de seguridad. El primero de ellos es que si yo ingreso, pues debo tener un usuario y una contraseña para acceder a la plataforma. Ahora bien, una vez estoy dentro de la plataforma, voy a duplicar mi pestaña. Si yo quisiese navegar en cada uno de los módulos, por ejemplo, yo quiero ir al módulo de encuestas. Pues para acceder a ese módulo tengo que tener un nivel de permisos, ¿cierto? No cualquiera va a poder ver toda la información. Entonces, para poder decirle a este usuario, por ejemplo, que va a tener acceso, yo quiero decirle, oye, cuando ingreses, que puedas ver el gestor documental. Que puedas ver agenda de actividades, etcétera, etcétera. O que puedas ver la aplicación de encuestas. Pues yo, o mejor, Kantan Software viene predefinido o pensó en la facilidad de ustedes al momento de asignar todos estos permisos. De tal manera que simplemente yo vengo acá y defino un rol. Y ese rol está en función del nombre de la aplicación a la cual yo quiero asignarle el permiso que esa persona acceda. Este es otro de los cambios o las mejoras que se han incorporado en esta nueva versión de la solución. Aquí, por ejemplo, yo quiero que él entre a gestor documental. Mire que si escribo por coincidencia de caracteres, él me lo encuentra. ¿Qué le estoy diciendo a la plataforma? Oye, déjamelo ingresar a gestor documental. ¿Vale? Y también, en este caso, por ejemplo, déjamelo ingresar a encuestas. Ya le estoy diciendo que puede acceder a esas dos aplicaciones. Muy bien. Ahora, ¿a qué departamento o área va a pertenecer esa persona? Por ejemplo, a gestión humana. ¿Qué cargo va a desempeñar? En este caso, pues va a ser un auxiliar, un director de talento. Muy bien. Y aquí le pudiese asociar un código, ¿cierto? Al recurso. También puedo registrar un nivel de educación. En este caso, si va a ser un director de talento humano, pues debe ser profesional, por ejemplo, especialista en reclutamiento, qué sé yo. Digamos que las personas las personas de talento humano saben mucho más que yo de ese tema. Esa formación particular, la experiencia, las habilidades, si tienen varios idiomas y otra información que consideren pertinente. Aquí simplemente podrán ingresar esa información. Si yo le doy a aceptar, pues observemos que lo que me ha creado es un registro, ¿cierto? Con todos estos datos que hacen parte de lo que es la ficha de la persona. Aquí se me fue un tercer nombre que automáticamente me le puso Julio. Y ese no era la idea. Entonces,
aquí estamos teniendo que ya tengo una ficha de la persona. ¿Qué puedo hacer con esa ficha de la persona? Oye, puedo imprimirla, claro, en formato PDF o en un formato Word. Yo puedo imprimir la ficha de esa persona. Ya la estoy teniendo. No necesito estar construyéndolo. El sistema ya me lo hace por mí. Información de la persona, el sexo y demás, cargos, roles, mira que ya me está saliendo toda esta información. Ahora, si regreso acá, pues vamos a tener la posibilidad de editar esta persona. Ah, es que quiero, porque me quedó mal el correo electrónico, o le quiero poner otro correo. En este caso, pues no le voy a dejar este correo, sino correo, punto, ¿sí? Por ejemplo. Ah, se lo voy a modificar. O que, pues yo en este caso quiero inactivar la persona. O sea, la persona ya no va a estar en mi compañía. Pues yo la puedo inactivar. ¿Esto qué hace? ¿Para qué me ayuda? A que cuando yo, en este caso, pues una persona se me desvincule, pues poder llevar el control de qué persona, digamos, ya no está en la compañía. Y esto me va a llevar a que tenga un listado de recursos inactivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que yo puedo tener que Juan Carlos se desvinculó, pero Juan Carlos volvió e ingresó. Entonces simplemente ingreso acá, lo puedo editar o hacerlo de una manera masiva también y lo adiciono. Perfecto, ya estaría Juan Carlos nuevamente como personal vigente de la compañía. Aquí está Juan Carlos. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar un apartado muy interesante y es este apartado de documentos y carpetas. ¿Cómo así? ¿Para qué nos sirve esto? Para que, pues, ¿qué es lo que nos acredita en este caso la experiencia o la formación de una persona? Pues es la documentación que adjunte. Entonces, ustedes mediante esta opción de añadir pueden venir y decir, oye, yo quiero subirle un documento, la hoja de vida. Entonces, hoja de vida, Juan Carlos. Circuito, esto hace referencia para los que han estado en otros workshops a una funcionalidad que es el circuito de revisión y aprobación documental. Aquí no lo vamos a pasar porque no es un documento interno como tal de la empresa, es un soporte de la hoja de vida del colaborador, no lo vamos a pasar, simplemente vamos a juntarle el fichero. Entonces vamos a decir, por acá tengo en mi escritorio, eso. Entonces, estoy adjuntando la hoja de vida con toda esa información. Ahora, yo puedo dentro de mi estructura de carpetas decir, oye, tengo una carpeta que se llama registros. Y en esa carpeta de registros, pues almaceno, ahí puedo crear subcarpetas y almaceno los soportes de hoja de vida de todos mis colaboradores. De tal suerte que al decir aceptar, pues va a pasar algo maravilloso y que yo sé que si existen personas acá de talento humano, les va a llamar eso mucho la atención. Porque, ¿qué ocurre? Ay, ¿dónde tengo el certificado? ¿Dónde tengo, qué sé yo, la hoja de vida? Ah, pues todo lo tengo acá. Mira, si ingreso, voy a salirme un poco. El señor Bernate. Ah, ok. Entro a documentos, a la sección. Ah, pues aquí están todos los documentos. No lo quiero ver desde aquí. Quiero ir al gestor documental. Mira, aquí estoy en el gestor documental y ya sí que tengo esa documentación. ¿Dónde? Pues en la carpeta registros que acabamos de subir. Mira, aquí lo estamos teniendo. Entonces, pues bastante interesante esta funcionalidad. A su vez, en este caso voy a tomar un usuario que tengamos más información. Podemos en esta opción de herramientas saber en dónde esta persona de todos los módulos de la plataforma ha tenido algún nivel de intervención. ¿Cómo así? Ejemplo, yo he formado a esta persona. Muchas veces decimos, uy, ¿en qué es que tiene formación? No me acuerdo. Pues vengo aquí a herramientas, formación, y en donde yo lo hubiese llamado, por decirlo así, pues le dice, ah, ok, esta persona estuvo o fue gestionado para esta formación de trabajo en alturas que ya se encuentra cerrada. En este caso, si yo la puedo ver, pues aquí tengo y puedo ir a la tarea puntualmente. O si quiero ver el expediente completo en donde pues esta persona aquí me dice que se le hizo una convocatoria, fue hecha la institución que fue a dictar
la capacitación, el tema tratado y bueno, todos los datos asociados a ese evento formativo. Entonces, así como esta formación, pues yo también puedo ver, ok, si esta persona está relacionada en aspectos de incidentes, por ejemplo, si ha tenido algún incidente, pues yo aquí lo puedo ver también desde la misma ficha de la persona. Entonces, esto es importante, mira, aquí están todos los datos, me vincula con los módulos en donde yo hubiese tenido algún nivel de relación con ese recurso. Y por supuesto, pues tenemos algo aquí histórico entre pues, la persona ha entrado, ha salido, cargos que haya tenido y demás. También, pues todo esto asociado de un maravilloso log que pues nos dice qué usuario hizo qué operación, la acción en este caso y qué fecha lo hizo para tener un control de esto y pues también alinearnos a políticas de seguridad de la información. Ahora bien, que ustedes lo que requieren es actualizarlo porque tienen muchas personas. Entonces, pues, en este caso, pues uno a uno, Julio, esto no nos es funcional. Pues Kantan Software les da la posibilidad de que puedan actualizar ese listado. Entonces, en esta opción de actualizar listado, ustedes pueden trabajarlo mediante un archivo CSV delimitado por punto y coma o mediante un archivo Excel con extensión XLSX. Aquí voy a trabajarlo con un CSV. Yo puedo descargar una plantilla vacía o descargar una plantilla con toda la información que tengo ya del personal. Voy a descargar una plantilla con toda la información. Aquí estoy en mis descargas. Vamos a trabajarla desde ahí para llenarme de tanta. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues todos los datos o una sábana completa con toda la información de las personas que tengo dentro de la compañía. Importante recomendación, el administrador no le realice ningún ajuste. No lo toquen. Los demás sí trabajen. Entonces, yo tengo aquí una operación. Yo puedo modificar o alta. ¿Qué quiere decir? Que cuando importe, debo decirle al sistema, voy a modificar los datos de alguien que ya existe o voy a dar el alta de alguien que no existe. En este caso, pues, ¿qué voy a hacer? Pues si ya la persona existe y quiero modificar algún dato, por ejemplo, el número telefónico, digamos que le voy a insertar a Rubén un número telefónico. Pues entonces yo tendría que decirle, me puedo venir y copiar de acá y le digo, oye, yo lo que quiero es modificar. Puedo usar el modificar en este caso para todos los demás. Digamos que vamos a decirle que sí, que vamos a modificar algo. Y a estos les voy a insertar un número telefónico, ¿sí? A los que tengamos. Cualquier cosa. Vale. Pero quiero dar de alta N cantidad de personas, 100, 200. Normalmente esto se usa mucho para cargas iniciales. Pues, ¿qué me está diciendo la plataforma? Oye, Julio, utiliza esta opción que se llama alta. Entonces yo vengo aquí y le digo alta. Y en adelante comienzo a diligenciar tal cual la información como si lo estuviera haciendo dentro de la plataforma. En este caso, un número de DNI, el nombre, en este caso, por ejemplo, Joana. ¿Listo? Apellidos, digamos en este caso Pérez, por ejemplo. El departamento. ¿Cuál es el departamento? El departamento hace referencia a este elemento que tenemos acá. Hay que constatar que ese departamento previamente ya lo hubiésemos creado, ¿no? Porque si no, no la puedo relacionar. Ahora vamos a ver un poco cómo se crean los departamentos, que es realmente muy sencillo. En este caso, por ejemplo, yo voy a decir que Joana pertenece a gestión de proveedores. Entonces vengo, me copio este nombre tal cual, gestión de proveedores. El puesto es el cargo al que va a pertenecer Joana. Entonces, Joana, gestión de proveedores, en este caso, por ejemplo, auxiliar de infraestructura. Como para que tenga un poquito de coherencia. Listo. Después me dice el rol que va a tener. Yo lo puedo dejar en blanco si no le va a hacer algún rol. O le puedo decir, en este caso, si ella va a tener un rol como gestor documental y demás, yo lo podría hacer desde la carga masiva. O en su efecto, puedo editar posteriormente el recurso y gestionarlo. Por ejemplo, yo le puedo decir acá, como está aquí, por ejemplo, va a ser gestor documental.
O sea, va a tener acceso al gestor documental. Recuerden que los roles asocian al cargo. ¿Cuántos roles yo le puedo asignar? Los que ustedes requieran. ¿Cómo los asigno? Pues separados por coma. Por ejemplo, quiero también que me pertenezca a mejora continua, a gestión de reuniones. O sea, pueda entrar al módulo de actas de reunión. Pues yo puedo venir acá y pegarlo simplemente. Coma sin espacio. Luego, empresa siempre va a ser, en este caso, pues el nombre de la empresa que ustedes tengan. Si no le ponen nada, él le asignará uno por defecto. Si tiene un teléfono, el código, en este caso del trabajador. Si tiene un móvil, un correo electrónico. Correo, por ejemplo. Voy a copiarnos de este de acá para no complicarnos. Vamos a ponerle, no le voy a poner fecha de nacimiento, vamos a ponerle que es un varón, perdón, que es una mujer, que es la M, ¿cierto? La dirección, bueno, no le vamos a llenar más datos, que estos datos no son obligatorios, los únicos que son obligatorios es el nombre, el DNI, el correo electrónico, el departamento y el cargo. ¿Listo? Y en este caso, pues vamos a decirle que está vigente. Pero ¿qué pasa si yo le pongo otro dato? Por ejemplo, en vez de vigente, yo le digo activo. Vamos a poner, a ver qué ocurre. Luego puedo llenar temas de educación, formación y demás. Yo guardo este archivo, ¿cierto? Cerrar por acá, ya lo guardé. Ahora vuelvo acá a Cantan y me vuelvo a actualizar listado. En actualizar listado, pues debo seleccionar la columna clave, o sea, cuál va a ser el elemento único por el cual voy a identificar a esa persona. En este caso es el DNI, o sea, va a ser el elemento identificador. Yo lo puedo identificar también por un código o lo puedo identificar también por un correo, en este caso un mail. Vamos a decirle que es el DNI. Yo subo mi archivo, ya lo tengo listo, creo que lo tengo en descargas, aquí está, por supuesto, perfecto. Y vamos a darle a aceptar. Al darle a aceptar, él me genera varios datos. El primero es que tengo una tabla intermedia en donde puedo mirar la acción y este check, si me sale en azul, quiere decir que todo está perfecto. Y luego los campos con la información que yo estoy registrando. Pero ¿cuál es la recomendación allí? Bajemos a ver. Miremos. Aquí me salió en gris. ¿Por qué? Si me vengo a la derecha, mire que él me pone en rojo el error que estoy cometiendo. Esto hace que la herramienta sea mucho más intuitiva para la administración y para el uso. En este caso, pues, me está diciendo, oye, estás utilizando un valor que no es. Puedes utilizar vigente o inactivo. Entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Pues venirme a mi Excel, venir acá y decirle, me dice que vigente. Pues escribo la palabra vigente. Perfecto. Lo guardo. Cierro. Para efectos de no confundirme. Regreso. Vuelvo acá. Voy a ir de nuevo a actualizar listado. Recordemos, es el DNI. Busco el archivo. Está acá. Ya está corregido. Le damos a aceptar. Y, ok. Todo en azul, todo en azul, todo en azul. Perfecto. Ya lo tenemos. Entonces, hecho esto, pues simplemente le damos en guardar datos. Al darle en guardar datos, miren que el sistema ya nos creó. Vamos a buscar nuestra personita. Entonces, ¿cómo se llama? Joana. Aquí está Joana. Y ya nos ha vinculado Joana, que dice que va a ejercer el cargo de auxiliar de infraestructura y pertenece al área de departamento de gestión de proveedores. Adicional, nos le ha designado estos roles. Recuerden, si tienen 100, 200, 300 personas en su planta de nómina, 1000, pues no lo van a hacer uno a uno. Entonces, esta es una de las soluciones. Para ir cerrando lo que es el módulo de gestión de la organización, pues también tenemos lo que son departamentos. La interfaz es exactamente igual.
¿Qué podemos trabajar? Bueno, y antes de ir allá, olvidaba mencionar estas opciones que tenemos acá, que son bastante interesantes. Ya vimos el crear personas, pero también podemos trabajar el tema de acciones masivas. ¿Qué quiere decir acciones masivas? Yo quiero a estas dos personas inactivarlas, pero no quiero entrar como lo hice hace un momento, inactivándolo uno a uno, o no quiero descargar el Excel. Pues no pasa nada. Tantan Software ha pensado en ello y por eso tiene la opción de los selecciono, le digo acciones masivas y le digo inactivar. Me dice, ¿estás seguro? Le digo, sí, estoy seguro. Y luego, si vengo acá, están inactivos. Quiero activarlos. Le puedo dar inclusive en el de la parte superior para que me haga una selección masiva. Y le digo reactivar. Perfecto, ya lo tengo. Ahora bien, resulta y acontece que yo quiero buscar las personas por su DNI. Me gustan los números. Entonces, puedo generar vistas personalizadas. Le digo, seleccionar vista. Puedo añadir una vista o puedo trabajar sobre la que existe hoy en día. Aquí tengo varias opciones. Dentro de ellas, una muy interesante que se llama añadir vista, en donde me salen todos los campos con la información de la ficha del recurso. Yo le puedo decir DNI y al decir DNI, observemos que me apareció al lado derecho de mi pantalla esta columna. Yo puedo, con clic sostenido, llevarla a mi izquierda y ya la ubico donde yo la quiero. Le puedo decir guardar vista y ya lo tenemos. Tenemos el DNI y si yo quiero buscar todas las personas que arranquen, qué sé yo, por la cédula que vaya 3, 4, 5, 66. Pues tenemos que es esta persona. Y que yo quiero exportar mi base solamente con estas columnas, pues le digo exportar y ya estoy teniendo ese listado que está aquí en Excel. ¿A qué hago referencia? Pues de que aquí también tenemos esta opción de estado que como ustedes vieron, he estado interactuando con ello, puede estar vigente o inactivo, lo tengo allí. Y hacía referencia a que ustedes pueden, o esta interfaz es prácticamente la misma, tanto a nivel de departamentos y cargos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí en cargos también puedo hacer acciones masivas, seleccionando aquí, ya lo vimos, que aquí también puedo poner vistas personalizadas, ¿cierto? Que ¿cómo creo un departamento? Pues lo creo de esta manera. Entonces le digo crear departamento. En este caso vamos a crearnos un departamento que se llame, por ejemplo, crédito y cartera. Puedo ponerle una descripción, puedo ponerle un código, crédito y cartera. Y viene algo interesante. Es algo que se llama en Kantan Software el grupo enlazado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Recuerdan el organigrama que les mostré al inicio? Pues ese organigrama se va generando de manera automática a partir de la información que yo les suministro aquí. ¿Qué quiere decir? Voy a duplicar mi pestaña. Si yo vengo al organigrama, primero, hoy en día no existe crédito y cartera, ¿cierto? Ahora, yo voy a crear el proceso de crédito y cartera y le voy a decir que es dependiente de gestión estratégica. Ahí es donde viene el tema también de que tenemos áreas y subáreas, ¿no? En este caso, entonces vamos a decirle gestión estratégica, ¿cierto? Y ¿quién es el responsable de ese departamento? O sea, de todo mi listado de personas, pues resulta y pasa que Joana es la responsable de ese departamento. Ahora bien, si le damos a aceptar y si venimos acá y actualizamos el organigrama, pues vamos a tener que me ha creado el departamento de crédito y cartera, perdón, por aquí. Y si doy en el botoncito, pues me lleva esa la ficha que yo acabo de crear. Y en adelante vamos a encontrar lo mismo que vimos a nivel de la persona, la posibilidad de relacionar un documento. Pero también ahí existe algo interesante, que desde aquí yo puedo relacionar una o más personas que pertenezcan a ese departamento. Entonces yo lo puedo decir en la opción buscar, puedo decir que Diana María Rodríguez pertenece a ese departamento y que tiene el cargo, en este caso, de auxiliar de compras. Y si le damos a aceptar, automáticamente vincula a esa persona. ¿A qué voy con esto? Que si recuerdan, desde la creación de la persona yo puedo asignar departamento y cargo,
pero también desde el momento de crear el departamento también lo puedo hacer. O sea, la experiencia de usuario es altamente efectiva en función de esa interacción que tengo. Ahora, también puedo descargar una plantilla y actualizar mi listado de departamentos automáticamente igual como lo hicimos. Yo puedo descargar esta plantilla, venir acá, tomarla, ¿cierto? Decirle si salta, ponerle un código, poner el nombre, el estado. Si tengo la información de quién es el responsable y el grupo enlazado, pues yo le puedo poner el código. Si no, simplemente con estos datos será suficiente. Ahora bien, también puedo a nivel del cargo trabajar algo similar. O sea, yo puedo crear un cargo de manera manual. En este cargo, por ejemplo, yo puedo poner aquí ingeniero de sistemas, ¿sí? Por ejemplo, el código del cargo, las funciones, la educación deseable, las funciones. Entonces, garantizar la infraestructura tecnológica. No lleno más datos porque pues, se nos iría el resto de workshop aquí. Pero es básicamente que ustedes lo tengan. También puedo relacionar documentos, carpetas, tal cual, y puedo relacionar personas. Y a su vez, pues puedo manejar o puedo llevar varias versiones, en este caso del cargo, generar una nueva versión, pasar a obsoleto. En este caso, pues yo puedo generar una nueva versión del cargo. En este caso, pues de pronto ya ingeniero de sistemas informáticos, qué sé yo, sistemas y redes, digamos que le cambie el nombre, ¿cierto? Y yo, en este caso, pues puedo crear esa nueva versión de lo que es este cargo. Y pues también puedo ver el histórico de este cargo, en este caso que tengo una versión inicial que era ingeniero de sistemas, pero ahora tengo que se llama ingeniero de sistemas y redes. Y pues si yo vengo acá, pues podré consultar por aquellas versiones de cargo obsoleto o aquellas versiones de cargo vigente. Entonces, importantísimo. Y adicional a esto, pues algo también más chévere y es que ustedes pueden ver el esquema de los cargos. Por ejemplo, quiero saber quiénes son mis auxiliares de compra. Pues están aquí. Quiero saber quién es mi director de talento humano, los directores que tengo. Quiero saber quién es el responsable del sistema de gestión. Pues aquí a todas estas personas les hemos asignado ese mismo cargo. Lo mismo por departamentos. Yo quiero ver la estructura o el esquema. Ah, pues puedo tener mi esquema organizacional, ¿cierto? De esta manera. Miren que aquí viene algo chévere y es que si yo voy estructurando la relación de grupo padre o departamento padre-hijo, pues me va desplegando de esta manera súper chévere. Por ejemplo, tengo aquí que gestión humana, por ejemplo, pertenece o está ligado al área de gestión estratégica, pero a su vez tiene dos subprocesos o dos subáreas que se llaman selección y seguridad y salud en el trabajo. Y pues que a nivel de seguridad y salud en el trabajo pertenecen estas personas. Entonces es muy interesante ver cómo podemos ir documentando y haciendo mucho más fácil esta parte de la asignación de roles y responsabilidades. Ahora bien, todo esto se combina con lo relacionado a la gestión de usuarios. ¿Qué quiere decir? Que yo creo una persona, recordemos que hace un momento creamos a Joana. ¿Sí recuerdan que creamos a Joana? Ahora, Joana de momento solamente existe en una base de personas. Entonces, yo quiero que Joana pueda ingresar en la plataforma. Entonces, para ello, tenemos nuestro módulo de gestión de usuarios. En este módulo de gestión de usuarios vamos a tener dos componentes o tres. Uno que se llama usuario, en donde voy a tener el listado de mis usuarios, en donde puedo crear nuevos usuarios o puedo imprimir el listado de usuarios que hoy día tengo. Por ejemplo, en un Excel y demás. Ahí ya lo estoy imprimiendo. Pero existe otro componente y bueno, si abrimos nuestro listado de usuarios, que nos muestra
pues nos va a mostrar, bueno, mientras mi equipo responde, voy a intentar volver aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos la posibilidad de establecer grupos. ¿Qué es esto de grupos? Recuerdan que cuando yo, en este caso, le permití o les decía, una persona se registra y demás, puede acceder a la plataforma, pero ya a qué aplicación puede ingresar, pues eso dependerá del grupo al que pertenezca. Entonces, yo puedo establecer un único grupo que se llame usuarios y meter allí todas las aplicaciones, o puedo definir por cada aplicación un nombre de grupo. ¿Qué quiere decir? En calibración, pues va a poder ver solamente la aplicación de calibración. Emergencias, pues solamente va a poder ver. ¿Cómo así? Si yo ingreso, o mejor, yo voy a crear un grupo, un nuevo grupo, él me pide los datos del grupo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, vamos a llamar evaluación pruebas. Puedo ponerle una descripción a mi grupo, le voy sencillamente a pegar lo mismo, le digo el estado que está y le puedo decir qué usuarios pertenecen. Puedo generarlo o de momento lo puedo dejar así. Luego viene algo interesante y es que yo le digo cuál es la aplicación que le vamos a permitir que el usuario, o sea, los que yo liste aquí, que pertenezcan a ese grupo, puedan ingresar, por lo menos que les aparezca en este navegador de búsqueda o en estas opciones de navegación, que al darle clic accedan a algo. Así solamente sea la interfaz de la aplicación. Entonces yo les voy a decir, pues a la aplicación de evaluación de proveedores. Y si yo le digo esto, pues le voy a decir en qué nivel le voy a dar permiso. Él va a ser un administrador de la aplicación o sencillamente va a ser un usuario. ¿Qué quiere decir? Alguien que va a estar con una restricción a nivel de permisos. Entonces esto por políticas de seguridad de la información. Y aquí, pues el orden que yo quiero. El orden es como en el orden que yo quiero que le muestre las aplicaciones al usuario. La recomendación es que siempre sea un número diferente a 0, en este caso, excepto cuando aquí estamos llamando una aplicación que se llama inicio. Inicio es para que, si yo le dejo 0, para que cuando le ingrese, lo primero que vea, recuerdan el río que yo vi, sea esa interfaz. Yo por acá ya tengo una aplicación o un grupo creado que se llama gestor documental. Si yo vengo a gestor documental y vengo acá, pues yo puedo, en este caso, pues decirle que es gestor documental, ¿cierto? Y va a entrar a nivel de usuario y le digo nivel 1. Yo ya creé o actualicé mi grupo. Muy bien. Ahora, vamos a trabajar con el usuario, en este caso, de Joana. Vamos a crear. Entonces, si yo le digo nuevo usuario, ¿qué va a pasar? Me van a salir 3 columnas pidiéndome información. Uno con los datos del usuario, otro con los datos de las claves y unos temas de configuración. Todo requerido. El nombre de usuario, mira, no me deja escribir. ¿Por qué? Porque Kantan Software piensa en que ustedes hagan el menor esfuerzo posible. Por ello, si yo ya tengo, observen que yo ya creé, hace un momento creé estas 2 personas, aquí el sistema me va a listar solo los que no tienen hoy día creado un usuario en la plataforma. El usuario es único, recordemos. Entonces, digamos que queremos crear el usuario para Pérez Joana y el sistema me trae automáticamente que el usuario es el nombre del correo. Entonces, yo me voy a llevar esto por acá, muy juicioso, en un blog de notas. Y en este blog de notas vamos a decirle que este va a ser el usuario. Y la contraseña, pues copiémonos de esta que tenemos por acá, que sea un poco más fácil. Vamos a asignarla. Listo. Digamos que esa va a ser la contraseña. El grupo de aplicación. Entonces, existe, digamos que para este ejemplo, he creado un grupo que se llama base, que es como que les muestra las aplicaciones base, ¿cierto? Si yo vengo aquí a la parte de grupos, si yo vengo a gestión de usuarios acá, y vengo a grupos y le digo en grupos que me busque el grupo base, creo, pues vamos a ver qué le vamos a permitir.
Entonces él me dice que le va a permitir que entre a la aplicación de inicio, entidades y su agenda de actividades. Muy bien. Ahora, si yo le digo aquí gestor documental, pues adicional a esas aplicaciones que hace un momento le acabé de dar, pues el adicional va a poder ver otra aplicacióncita que se llama gestor documental. Y como ya tiene un rol asignado, recuerden que se llama gestor documental, pues va a tener permiso sobre la aplicación. Entonces mire cómo todo va encadenadito. La clave se maneja en función de dos componentes. Uno que va a ser el número de caracteres y otro que va a ser la fortaleza de la contraseña. Esas son políticas de seguridad que internamente Cantansoftware maneja para que su información esté segura. Y a nivel de configuración, pues vamos a tener aquí un componente y es el acceso a radar, que es una aplicación para que generen listados de chequeo en terreno con posibilidad de diligenciar con o sin acceso a internet desde su dispositivo móvil. Les voy adelantando que hace parte de las mejoras, pero que de momento hoy no lo vamos a tratar, pero en próximos workshops sí, así que no se los pierdan. Aquí entonces tenemos que el idioma que va a manejar y algo que se llama acceso a preferencias, que es como una opción, esta opción que tenemos acá para que él pueda configurar favoritos y demás. Entonces damos en aceptar y dice el usuario no se puede repetir la clave. Estoy haciéndole trampa al sistema y el sistema me está diciendo que no la puedo repetir. Entonces, observemos cómo manejamos políticas de seguridad. Entonces, lo vamos a cambiar y vamos a ver si el sistema ahora sí nos dice error, no se puede repetir el usuario. Estoy repitiendo un usuario. O sea, quiere decir que esta persona tiene ya ese usuario. Entonces, vamos a buscar a Joana. ¿Y por qué he querido que salgan todas estas situaciones? Para que ustedes en el día a día también observen y muchas veces nos llegan este tipo de inquietudes, pues mire que son situaciones que son lógicas, funcionales y temas de seguridad de la información que nos, digamos que nos comentaba Joana al comienzo. Entonces vamos a decirle que es correo 2. Quizás a alguien yo registré con ese nombre de correo. Entonces, volvemos y volvemos acá, vamos a generarle nuevamente y vamos a traer. Entonces, volvemos a buscar a Joana. Mire que ya nos asigna correo 24, el grupo de aplicaciones. Recordemos que era base más, módulo base más, gestor documental. Gestor documental. Yo le puedo establecer una fecha de caducidad. Claro, le puedo decir que este usuario, por ejemplo, si ustedes tienen un usuario que es un auditor, que ese auditor sea por un mes. Entonces, luego de un mes, entonces, ¿qué va a pasar? Pues de que este usuario automáticamente este check se va a bloquear, ¿vale? Luego, entonces, vamos a ir al tema de la clave. Entonces, volvemos por acá, pegamos esta clave y volvemos. La volvemos a pegar y lo mismo. Perfecto. Entonces, vamos a ver si ahora sí el sistema, ok, correcto, nos está diciendo que todo está bien. Ahora, vamos a trabajar un poco del otro lado. Entonces, por acá en este navegador voy a ingresar con las credenciales que acabo de generar, que era correo 24, si no estoy mal, mail.com. Entonces, si vengo acá, voy a copiar estas credenciales. Aquí estoy por otro navegador. Vamos a pasarlas acá y vamos a venir acá. Entonces, vamos a ver que ya esta personita tiene acceso al inicio, tiene acceso, miren lo que le está apareciendo. Las aplicaciones que yo en el grupo le di permiso. ¿Por qué vean agenda de actividades? ¿Por qué ve el inicio? Porque el grupo de base, ¿cierto? ¿Recuerdan? Módulos base, allí estaban incluidas. Adicional, por ejemplo, él no le aparece gestión de personas porque son módulos muy de administración, pero sí que puede ingresar en su agenda de actividades, sí que puede ingresar, en este caso, por ejemplo, en el gestor documental
Y si recuerdan, nosotros le asignamos un rol de gestor documental. Es por eso que él puede hoy día ver los registros del gestor documental. Entonces, dentro de las carpetas podrá ver y podrá crear documentos y podrá hacer gestiones documentales. Entonces, importantísimo esa parte. Ahora, para ir entrando un poco en materia, antes de esto, quiero enseñarles que también podemos ver unas estadísticas de uso por acceso al sistema, en este caso, tiempo medio en el sistema, ¿cierto? Y puedo hacerlo por algún usuario en particular y demás para pues poder, en este caso, pues tener esa posibilidad de poderlo ir trabajando. Entonces, acceso por aplicación, en este caso, y pues nos va a ir dando, digamos que, por ejemplo, este usuario nos está diciendo que en la aplicación de gestor documental ha tenido un acceso en el mes de agosto, o sea, lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, el otro tema, y me excuso un poco porque digamos que es bastante temática, pero pues es interesante que ustedes vayan viendo todos estos componentes, es el mapa de procesos. Si recuerdan, yo estoy por acá como usuario, no le aparece mapa de procesos, pues de una vez le vamos a dar, vamos a venir aquí a gestión de usuarios y ustedes, señores administradores de la plataforma, van a buscar un grupo que se llama, o previamente el grupo se debe llamar aquí mapa de procesos. Ustedes, yo he hecho o he creado un grupo por cada aplicación. Esto no necesariamente tiene que ser así. Ustedes pueden crear un solo grupo que se llame usuarios y allí le incluyen todas las aplicaciones. Ya depende, es más un gusto propio como ustedes quieran administrar la plataforma. Pero lo que yo quiero hacer es que a la señorita del correo 24, en este caso que es a la señorita Joana, que lo vamos a buscar acá, ¿cierto? Pues yo la voy a editar y le voy ahora a decir que tiene acceso en el grupo de mapa de procesos. Ok, entonces, perfecto. Vamos a ingresar con este usuario, vamos a recargar el sitio y si yo vengo acá y en este caso vinculo aquí en herramientas, vamos a buscar por acá mapa de procesos. Entonces, vamos a ver el mapa de procesos. Perfecto, ya tiene acceso al mapa de procesos. Entonces, vamos a conocer un poco en qué consiste. Este módulo lo que les permite es estructurar, en este caso, un mapa de procesos, tal, el mapa, o mejor, cargar a la plataforma el mapa de procesos que ustedes como compañía hoy tienen y dentro de él, a su vez, construir su ficha de caracterización. ¿Recuerdan lo que vimos en el 4.4? Pues aquí le estamos dando cumplimiento. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este proceso que se llama producción, el usuario simplemente con dar clic acá puede ingresar a la ficha de este proceso. Este es un usuario lector. Mire que él solamente puede leer la información y que tiene la ficha de caracterización de este proceso. Por ejemplo, el nombre del proceso. ¿Recuerdan lo que nos pedía la norma? Pues aquí lo tenemos. Un código de identificación. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el alcance del proceso? ¿Cuáles son las entradas? Por ejemplo, aquí me dice, me entran insumos y materias primas. ¿Qué actividad realizo? Pues elaboro el producto. ¿Qué salidas? Un producto empacado. Ahora, puedo tener también recursos. Claro, necesito maquinaria. ¿Qué requisitos legales tengo asociados? ¿Qué indicadores? En este caso, por ejemplo, el índice de salidas no conforme. Pero existe algo mucho más interesante que ustedes pueden trabajar a nivel de mapa de procesos. Vamos a ingresar de acá o me voy a devolver. Acá, mapa de procesos. Acá, mapa de procesos. Entonces, algo mucho más interesante. Y es que, por ejemplo, si ingreso por acá, por ejemplo, que quiero ver mi listado de procesos y quiero ver un proceso en particular que se llama calidad y la mejora. En la parte izquierda aparecen todos los elementos de la plataforma en donde este proceso ha sido involucrado. Algo similar como a nivel de la ficha de la persona.
en donde la hayan llamado, él ha tenido involucramiento, pues aquí Kantan Software le permite, uno de los valores agregados fuertes es esa trazabilidad y esa coherencia que ustedes pueden llegar a generar mediante esta herramienta de automatización. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo quiero ver cuántas no conformidades ha tenido este proceso. Ah, pues aquí doy clic y si he tenido, aquí me aparecen. Ah, mira, fue en este código, en esta fecha. ¿Cuál fue la fuente de origen? Uy, una revisión de indicadores. La descripción del hallazgo. No se evidencia la socialización de las comunicaciones. No tiene nada que ver el hallazgo, pero digamos que está ahí. Tengo una tarea pendiente. ¿En qué fase se encuentra? Y si yo quisiera acceder, simplemente aquí tengo todo el expediente de esa información, de ese hallazgo. Y si quiero, pues ir directamente acá. Puedo ir a un solo clic. Que quiero ver cuáles son los riesgos que tiene identificado este proceso. Ah, pues dando clic acá los puedo encontrar. Que quiero ver la evaluación del 2023, quiero ver la evaluación del 2024, pues acá tengo toda la trazabilidad de las diferentes evaluaciones. Mire que aquí cambió. Aquí tengo unos valores de riesgo inherente. Bueno, todo esto que los que ya nos acompañan en los diferentes workshops saben que este módulo de riesgos es bastante potente. Ahora bien, ¿todo esto cómo se logra? Pues existe algo interesante y es que desde la administración, quienes están por detrás, ustedes, digamos como administradores, hace un momento vimos como la experiencia del usuario final, ¿cierto? Donde él tiene esta información disponible. Pero ustedes, señores administradores, pueden crear un nuevo proceso, en este caso desde esta opción de nuevo, y aquí podrán ir diligenciando pues la información, o sea, lo que vio el usuario hace un momento. En este caso, pues aquí la podrán ir diligenciando. Pero algo también mucho más importante, estas opciones de navegación en donde el usuario ingresa y demás, si volvemos, por ejemplo, si volvemos aquí a la opción de mapa de procesos, recuerden que el usuario le aparece acá, en este caso, un hipervínculo, pero si vamos a otros procesos, quizás no. Eso lo pueden administrar ustedes sin ser desarrolladores, sin tener una mayor experiencia, algo bastante sencillo, en donde simplemente van a esta barrita de administración, aquí en la opción de mapas, pues vamos a buscar el mapa. Aquí podemos crear nuestro mapa. Al crear nuestro mapa, pues nos va a decir el nombre, el tipo del mapa, si está vigente. Vamos a cargar una imagen entre 900 píxeles, formato JPG, y pues vamos a poder dar esos permisos. Yo por acá ya les traigo un ejemplo preparado. Nos dice que está seguro de cancelar. Perfecto. Entonces, yo ya les tengo este mapa que previamente lo he cargado, en donde tenemos esta información. Yo ya cargué la imagen. Aquí, pues yo puedo asignar el respectivo permiso, por ejemplo, si quiero que alguien vea este mapa en particular. En este caso, pues yo para el ejemplo, pues no es necesario, pero digamos que yo también pudiese limitar esa parte. Pero lo más interesante es que a nivel del diseño, yo sí que puedo trabajar, en este caso, con la generación de estos hipervínculos. Esto, pues, muy sencillo. Yo puedo venir y generar esta opción, digamos, y esto es lo que va a hacer simplemente con esta selección, pues de que el usuario al momento de pararse encima de la figura les aparezca esta opción de hipervínculo y pues puedan acceder directamente a la ficha de caracterización del proceso. Entonces, pues a grosso modo, estamos viendo, digamos que algunos de los componentes más relevantes, tanto en uso como en administración, de las aplicaciones de gestión de la organización, gestión de usuarios y mapa de procesos, a su vez también alineado un poco con lo que es el aspecto normativo, pero por temas de tiempo, porque yo sé que
pues en honor a respetar el tiempo, vamos a dar estos 5 minutos abusando un poco de su confianza para si tienen alguna inquietud.